Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Sé lo valioso que es el tiempo de todos, más en este horario de la tarde que ya estamos todos cansados terminando la jornada. Muchas gracias a Guillermo y a todo el equipo de Propimazo y Color por invitarme a participar de este ciclo de capacitaciones. Un poco para presentarme, bueno, mi nombre es Ricardo. Soy técnico químico, licenciado en administración y estoy en el rubro de la pintura industrial hace 16 años aproximadamente. Y hace 3 años que estoy en Sherwin-Williams, la división industria, dedicándonos a ofrecer los materiales para protección en industria. Dando inicio a la capacitación, vamos a aprovechar para destacar, ¿no?, que Sui Color es distribuidor oficial de nuestros materiales de industria. A través de ellos pueden adquirir toda la línea de productos, tanto los que vamos a ver acá como otros que quedarán para otras futuras capacitaciones. Brevemente, para contarles un poco sobre Sherwin-Williams, todos conocemos, o generalmente la mayoría conoce lo que es la línea Hogar y Obra, Z10, Loxo, ¿no?, materiales de mucha trayectoria, muy conocidos, pero tenemos mucho más en nuestro portafolio de productos. Sherwin nace en 1866 en Cleveland, en Estados Unidos, una empresa americana. Ya hace 159 años que está en el mundo, y en Argentina desde 1927. Acá podemos ver sus comienzos, cómo era el lugar, el predio donde estaba ubicado, y esto es hoy, ¿no?, mucho más grande, el predio que está ubicado en Ciudadela. En lo que es Argentina, la división de industria tiene todas estas unidades de negocio. Perdón, Sherwin-Williams tiene todas estas unidades de negocio, dentro de la que está Arquitectónica, Protective and Marine, que es industria, Automotor, General Industrial y Coil. En este caso, bueno, yo vengo a representar lo que sería la división de Protective. Dentro de Protective nos enfocamos con los portafolios de producto y los segmentamos para ofrecer distintas soluciones o soluciones a distintos segmentos de la industria, como puede ser oil and gas, petroquímica, flooring, tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas, marina, farma, energía, alimentos y bebidas, protección al fuego. En este caso, la capacitación o la charla de hoy va a estar centrada en lo que es flooring. La idea es ver únicamente una partecita de todos estos segmentos o de todas estas soluciones, productos que tenemos para ofrecer. Bueno, cuando hablamos de proteger activos, ¿me hiciste una consulta? Perdón. Perdón. Cuando hablamos de proteger activos, hablamos de protegerlos ¿de qué? De la corrosión al medio ambiente, del ataque químico, servicios especiales que pueden ser corrosión bajo aislación, alta temperatura, aislación térmica, fuego, incendios, es el portafolio de pinturas intumescentes, filtraciones encubiertas, impermeabilización o desgaste y contaminación de pisos de hormigón. Este es el punto que vamos a ver hoy. Si nos enfocamos en tipos de protección, el tipo de protección estará en función del tipo de servicio principal que deberá resistir el esquema. Dentro de los materiales de industria tenemos soluciones para todos estos grupos de segmentos o de situaciones, sean áreas de procesamiento en húmedo, tanques de contención secundaria, áreas de procesamiento en seco. Tenemos ahí almacenes, muelles de carga, depósitos, techos, oficinas, laboratorio. Sobre todo eso tenemos soluciones. Imagino que los que trabajen para industria encontrarán distintas soluciones y distintos segmentos. Puede ser automotriz, puede ser farmacéutica, alimentos y bebidas. Pero bueno, a grandes rasgos y en resumen podemos decir que Sherwin lo que hace es actuar como socio de ustedes en la protección de superficies, y las soluciones son de ahorro, tiempo y dinero. Ahorrarle tiempo y dinero al cliente final, ofreciéndole productos de calidad y un buen asesoramiento y una buena instalación de parte de los aplicadores para que pueda proteger sus activos. Dijimos, lo de hoy se va a tratar sobre pisos industriales.
¿Por qué debemos proteger el piso de concreto? Bueno, básicamente porque recibe constantemente agresiones. Pueden ser mecánicas, químicas o térmicas. Vemos acá tres situaciones completamente diferentes, ¿no? Un suelo, un piso que debe tolerar muchísimo peso, como puede ser una minera. Un piso que debe soportar o tolerar derrames, pueden ser productos químicos, combustibles, o variaciones de temperatura, choques térmicos, ya sea por calor o por bajas temperaturas, cámaras de congelados, por ejemplo. ¿Por qué debemos protegerlo? Primero, algo que es bastante intuitivo, ¿no? Generamos una superficie fácil de limpiar, mejoramos la estética, mejoramos también en muchos casos la resistencia mecánica. Hay materiales, hay pinturas y revestimientos que pueden hacer que el hormigón tenga una resistencia mecánica superior a la que hubiese tenido si no estaría protegido. Mejoramos el tránsito en general. Una superficie que está irregular, rota o incluso algo básico, sin las líneas de demarcación, no es tan segura como una que está pintada y correctamente demarcada. Y prolongamos la vida útil del concreto. Vamos a tener una superficie protegida. ¿Cómo protegemos? Bueno, básicamente aislamos el concreto, aislamos el hormigón del medio ambiente. Acá tenemos unas situaciones bastante cotidianas. Este piso, la primera foto, está pintado, se ve bastante ya envejecida la pintura, supongamos que es un blanco o un gris, pero tenemos un derrame y queda contenido sobre la pintura. En el segundo caso tenemos una isla en una estación de servicio, una situación de derrame de combustible bastante probable, común, habitual. Fíjense que queda contenida, es fácil de solucionar el problema, ya sea con algún producto para que lo absorba o llevándolo a una contención para desechos. Y en el último caso tenemos un piso sin proteger, sin pintar. Lo que ocurre es que esa superficie con piso no es igual de fácil que en los primeros dos casos. Ahora es todo bastante intuitivo, no estamos diciendo nada demasiado nuevo, novedoso. Algunas consideraciones sobre el concreto. ¿Qué podemos decir? Bueno, son elementos de distintos estratos, con distintas durezas. Es un material poroso. Tiene distintas bandas de granulometría, formación de canales, huecos y capilares. Internamente hay comunicación, hay huecos, hay capilares en el hormigón. Produce reacciones químicas durante y después del fraguado. Interactúa con el entorno, no es algo que sea completamente inerte toda la vida, ¿no? Actúa con la humedad relativa, con el aire, con la temperatura. Respira e interacciona con suelos, con la malla de acero. Muchas veces habrán escuchado o se habrán hecho la pregunta si el piso tiene una barrera de vapor, una barrera de humedad. Y solo se puede proteger por efecto barrera. Una vez que el hormigón ya se instaló, ya se colocó, ya fraguó, la única forma de protegerlo y de aislarlo es por efecto barrera. Importante, todos los concretos son diferentes. Nos vamos a encontrar con distintos grados de dureza, distintos grados de ataque o corrosión que haya tenido, contaminación, desgaste, puede haber fisuras. Acá vamos a ver casos de concreto que no estaba protegido, que no se pintó, no se revistió. Fíjense, tenemos un ataque por proceso químico, vemos la armadura toda oxidada, y uno que es por procesos físicos, un craquelado en la superficie. Cuando hablamos de procesos químicos, sales como cloruros, sulfatos, ácidos, ingresan por esa capilaridad que tiene el hormigón, que podemos decir que es casi como una esponja, es permeable, llegan al hierro, llegan a la armadura y producen un ataque químico, producen corrosión. Esta corrosión que se produce tiene una característica particular en el hierro, que es cuando se forma el óxido de hierro, la molécula se hidrata. Pero cuando decimos óxido estamos acostumbrados a ver
lo que le decimos herrumbre, que es naranja, rojizo y se hace escamas. Bueno, el óxido el hierro cuando se oxida, después se junta con moléculas de agua y se expande. Esa expansión puede ser de 2 a 6 veces su tamaño. Entonces, eso produce mucha presión provocando fisura y la explosión, ¿no? sería el hormigón. Acá tenemos un caso también de daño, de deterioro en el piso. Tenemos una fisura y del lado derecho tenemos un piso que está en una condición bastante habitual, bastante frecuente para lo que es una industria. Tiene restos de pintura que parece que ya se desgastó, se descascaró. Una junta de dilatación que no está en muy buen estado y un piso con partes que están sueltas, flojas, no está muy resistente. Incluso del lado derecho, si prestamos un poco de atención, se ve hasta piedra expuesta. Es un caso muy típico de todas las industrias, por ejemplo alimenticia, una vez que entran en funcionamiento, ya parar una línea, parar el proceso, encontrar tiempo en una parada de planta se vuelve medio complejo y generalmente se sigue trabajando hasta que, bueno, esto es uno de los estados más frecuentes. Y en los procesos físicos del deterioro del hormigón tenemos fisuración térmica, erosión, fisuración superficial, grietas por diferencia de choques térmicos y, bueno, suciedad, depósitos puntuales o lavado diferencial que nos da esa idea de hormigón en mal estado. Algo como para caracterizar un poco, grietas o fisuras. Generalmente hablamos de una grieta cuando tenemos, por una fisura cuando tenemos una apertura, una separación de 0,1 a 0,4 milímetros. Son generalmente transversales a la armadura. También tenemos fisuras por corrosión, que están en la misma dirección de la armadura. Que son distintas situaciones con las que uno se puede encontrar con un hormigón, a veces porque el suelo cedió, porque es muy antiguo, porque tiene un problema estructural, incluso sin haber sido usado, ¿no? Un tema de una falla. Una consulta, veo por LinkedIn, hay letras como esa que tienen un líquido como si fuera un epoxi, sí, y después queda fijo con una masa, queda incorporado a... ¿Hay algo parecido? Tenemos un producto para hacer... Sí. Lo que está sellado, no que yo quiero incorporar la piedra, que es una piedra y está para la atadura. Claro, tenemos una alternativa en materiales epoxi para fisuras, grietas y juntas de dilatación. Lo vamos a ver. Sí, gracias. Siguiendo un poco con la inspección de concreto, la idea no es profundizar demasiado en estos temas, sino que sepan que existen controles, hay forma de saber la resistencia de un hormigón, más allá de la inspección visual que uno puede hacer. Existen ensayos de adherencia por tracción, que nos dan una idea de la dureza del hormigón, y también a la compresión. Bueno, ahora quizás la parte un poco más de el trabajo, ¿no? El día a día para hacer una aplicación exitosa. Pasos para un proyecto de piso de hormigón. Primero, la inspección del sustrato de hormigón. Lo que hacemos ni bien llegamos, ¿no? Analizamos en qué estado está. Está contaminado, está pintado, está sin pintar. Es nuevo, es antiguo, se nota que tiene piedra expuesta. Qué uso se le va a dar o qué uso se le está dando. Remoción del sustrato no duradero. Supongamos que tengamos partes flojas, bordes colapsados. Si pintamos sobre eso, es esperable que se salga, perdamos el material nuevo desprendiéndoselo de abajo. Lavado, descontaminación de superficie. Este paso es muy, muy importante. Ya vamos a profundizar un poco en esto. Pero imagínense un piso, en este caso de un taller mecánico. Constantemente se derrama grasa, aceite, combustible. Ese piso va a absorber, si no estuvo pintado, va a absorber bastante de esos materiales y va a formar una capa que va a actuar como desmoldante. Básicamente es grasa, aceite sobre hormigón.
Si yo pinto arriba voy a tener seguramente una falla. Reparación de irregularidades. Muchos casos, muchas pinturas, hablamos de micrones. En otros casos de milímetros, pero generalmente son micrones. Si tenemos un bache, una oquedad muy profunda, irregularidades, piedra expuesta, de centímetros, digamos, de deterioro, con micrones no lo voy a solucionar. Entonces, tengo que analizar y hablar con el cliente, bueno, cuál es la terminación buscada, la terminación deseada. Reparación de juntas y grietas, un poco lo que comentó Emilio, es algo que tenemos que analizar. Y tratamiento abrasivo de la superficie. Si el hormigón es muy liso, va a ser complicada la adherencia de un revestimiento. No sé exactamente cuántos se dedican exclusivamente a aplicar pisos, pero seguramente si hicieron algún trabajo, vieron o tuvieron muchas veces gastó, sino que se está saliendo sola. Eso puede estar relacionado con la rugosidad de la superficie. Y por último, pero no menos importante, la aplicación. Fíjense que es una secuencia bastante extensa de análisis del caso hasta llegar a lo que es la aplicación en sí de la pintura. Haciendo un poco más de foco y de énfasis en el lavado y descontaminación, está relacionado, está vinculado con cómo recibimos el piso, en qué estado está. La existencia de contaminación oleosa y suciedad en general requerirá un hidrolavado intensivo que retardará la operación. Si yo tengo un piso de hormigón que aparte tengo que lavarlo, descontaminarlo, ya estoy incorporando agua en el proceso. Entonces me va sí o sí requerir después un tiempo de espera para el secado. ¿Es evitable? Y no. De alguna forma yo tengo que lavar con detergente y después enjuagar y esperar que se evapore. Podré acelerarlo, ¿no? Con una ventilación, con dragón, caloventore, llama, el que está más apurado, ¿no? Pero tengo que tener eso en cuenta. Tiempo de secado va a depender de la época del año también. Y si el ambiente es cerrado, y si estoy en un lugar que tenga mucho frío, todo eso va a hacer a que tenga que tomarlo en cuenta al momento de poder explicar el tiempo que me puede llevar el trabajo. Nosotros tenemos un detergente industrial, un tensioactivo, se llama Sumaclean WB, es un detergente base agua, ecológico, que básicamente lo que hace es actuar como un detergente. Una parte es afín a la grasa, al aceite, y la otra es al agua, permite emulsionar todo el contaminante y removerlo con un enjuagado. No recomendamos usar soda cáustica, tampoco clorhídrico, ni solventes. ¿Por qué? Porque esos materiales, yo tengo la contaminación toda concentrada. Si yo uso ese tipo de productos, probablemente algo soluble sea la grasa o el aceite y quizás deje de verla a la mancha, pero en realidad lo que hice fue expandirla, diluirla, desparramarla un poco y termina absorbiendo. Esto es el principio que yo siempre uso, es cuando lavo los platos en mi casa, la grasa del aceite sale más fácil con detergente, y si usamos agua y el agua es caliente, correcto, no es compatible. Por eso necesito el detergente. El detergente es el que hace como si fuese puente de unión entre la grasa y el aceite. Es mucho más efectivo. Incluso yo puedo variar la concentración del detergente. El detergente admite un sinfín de diluciones, pero si yo tengo poca suciedad, poca grasa, poco aceite, puedo usarlo, por ejemplo, 1:10 con agua. Ahora, si la suciedad, si la grasa está más concentrada, puedo usarlo más puro, frotar, dejar actuar y enjuagar.
Yo te consulto una cosa. Sí. Si esa mancha que está ahí es de aceite que se cayó un camión, un auto, ese producto no se está en la semana o más. Es buena la observación. Yo no sé de qué es esa mancha. El detergente siempre va a actuar en la capa superficial donde haga contacto. Entonces es probable que yo en algunos sectores deba repetir la operación y hacer varios lavados. No es que con un lavado igual a todo el piso voy a obtener un resultado parejo. Voy a tener que repetir, claro, repetir sobre todo donde esté más concentrado. Y va a haber pisos que van a ser insalvables. Un piso de 30 años donde constantemente fue derramando grasa, aceite, yo puedo lavar los últimos milímetros, pero lo de abajo puede seguir. Lo que pasa es que si un cliente dice, mire, si está lloviendo usted el piso, vos pintás arriba, por más que lo saques, porque de muriola, y se va a ver. Eso a veces que realmente, en pocos casos que yo pinté el piso, se podía con aguarrás. Bueno, el aguarrás. Cuando es un piso, digamos, Sí. medio virgen. Sí. Si está liso, si no está todo desgastado, poroso, y vos tenés la contaminación arriba, algo con aguarrás va a actuar. Lo que pasa es que nosotros no lo recomendamos porque no tiene un poder de emulsionar los materiales oleosos como lo tiene un detergente. Es una propiedad que tiene el detergente que es como una cadena que de un lado es afín a la grasa del aceite y del otro es polar, es afín al agua. Eso es lo que te permite a vos atraparlo. Sí. Ahora hablamos del ácido. Bien. ¿El producto este tiene algo de contenido? No. Es detergente. Detergente, sí. Si esa mancha no se remueve, la pintura arriba no va a dar. Uno tiene, es correcto, sí, uno lava y descontamina lo más que puede hasta que ve que el producto no emulsiona más, no desprende más del suelo. Bueno, en estos casos se han usado para este tipo de situaciones y se ha obtenido un buen resultado, pero depende mucho de esa repetición de lavados hasta que uno ve que ya no sale más. Pueden ser 2, 3, 4 los necesarios hasta que uno detecta que el producto ya no remueve más, pero no garantiza, obviamente, que no pueda seguir subiendo. No. Depende de algo, digamos, el tipo de grasa que No. ¿Se puede usar los dos? Sí, se puede usar los dos. No, con el mismo detergente, hacer el lavado. Lo único que quizás fue o resulta un poco complejo es cuando ya son aceites y están muy solidificados. Aceiteras, quizás suele ocurrir eso. A veces es más fácil calentar un poco la superficie y sacarlo como si fuese una goma antes que dejar actuar solo el detergente. Es más un trabajo físico que químico de ataque del solvente, del detergente. Y ácido clorhídrico, por ejemplo. El clorhídrico se lo solía usar mucho para limpieza, pero también para generar mordiente en la superficie. Nosotros no lo recomendamos. El ácido clorhídrico, en sus comienzos, esto ya es un poco medio cosas que me han ido pasando en el tiempo. Antes uno conseguía el muriático, lo podía adquirir y comprarlo, ácido clorhídrico al 37%, pero en el último tiempo uno para conseguir el ácido a esa concentración tenía que tener inscripción en Cedronar. Entonces empezaron a venderse a concentraciones más bajas, por debajo del 20%, creo que 19% menos, como acondicionadores de superficie, pero generan un ataque al hormigón para generar rugosidad. No funciona como limpiador. Quizás si la pregunta era usarlo como limpiador, no, como limpiador va a ser más efectivo el detergente para generar anclaje en superficie y en algunos pisos puede llegar a utilizarse, pero después tiene toda la contra de que uno tiene que hacer una buena neutralización de eso y eliminarlo y volcarlo hacia algún lugar que no genere ningún tipo de daño. Por ejemplo, si tengo canaletas
de hierro y vuelco el ácido ahí, tengo un problema. Otra contra que tiene es los vapores del clorhídrico van hacia arriba. Entonces, si tengo estructura metálica, voy a tener corrosión en el techo por haber usado ácido clorhídrico. Entonces, como método de preparación, ya está un poco en desuso, pero sí era algo que se solía usar y se sigue usando, calculo. Acá tenemos el problema que puede generar contaminación de la superficie. No permite que la pintura moje, no permite que se absorba y forma ese defecto de que se abre la pintura, se separa. Y abajo tenemos el caso de una superficie que estaba muy contaminada con grasa, aceite, antes y después del lavado con el Zumaclean. Vemos que queda en muchas mejores condiciones. Incluso si yo quisiese hacer un trabajo de preparación de generar rugosidad, supongamos un pulido mecánico o un lijado, necesitaría hacer esa descontaminación previa, porque si no voy a estar haciendo un trabajo mecánico sobre toda la grasa del aceite, voy a desparramarla más y voy a generar rugosidad, pero metiendo esa contaminación. Hay una prueba, podemos decir, bastante fácil y casera para detectar si una superficie está contaminada con grasa o aceite, que es el test de la gota, ¿no? Si yo tengo una superficie que está sellada, que no está absorbente, y tiro una gota arriba, la gota va a permanecer formándose una perla, porque la grasa o el aceite justamente repele el agua, entonces me va a formar una perla, no se va a absorber. En cambio, si la superficie no tiene grasa o aceite, va a mojar de una forma mucho más pareja, incluso si está rugosa se va a absorber. Una forma un poco rápida, casera, de ver en qué estado está la superficie, ¿no? Digamos, hago un lavado, o antes de hacer el lavado tiro una gota, veo qué reacción ocurre, hago la descontaminación, el lavado, dejo secar. Cuando yo hago la prueba de la gota debería mojar y absorberse. Siguiendo un poco los controles previos del estado en el que está el piso, es conveniente, es recomendable hacer pruebas de humedad. La humedad va a buscar el camino más corto para salir del piso, hacia arriba, y genera mucha presión. Si uno pinta una superficie que está con restos de humedad, ya sea por la que introduje en el lavado, en la descontaminación, o porque no tengo una barrera debajo y tengo las napas muy cerca, esa presión puede causar ampollamiento de la pintura. ¿Cómo puedo hacer para saber si un piso está suficientemente seco como para aplicarse el revestimiento? Y una prueba es hacer el test de humedad según norma ASTM de 4263. Consiste en pegar en un film plástico, obviamente que el film esté sin perforaciones, ¿no? Que esté entero, sellarlo alrededor con cinta y dejarlo 16 horas o 24 horas, de un día al otro. Si tengo humedad que todavía está en el piso o retenida o ascendente, se me va a formar vapor, gotas de vapor. Por el vapor se van a formar gotas de agua abajo del film. También puedo hacerlo con un vidrio y sellarlo con silicona. Mucho más seguro, pero más difícil después de tener cuidado, ¿no? Existen también métodos electrónicos que no son destructivos para control de emisión de humedad. Tiene sensores debajo, tiene como unos pines que por conductividad me dice si la humedad es alta o baja. En general se recomienda, la regla general, que el piso tenga un grado de humedad residual menor al 4% para que se pueda pintar. Tenemos un caso de un desprendimiento por humedad. El agua se fue acumulando debajo hasta que generó tal presión que termina ampollando, descascarando, aglobando el revestimiento. En cuanto a reparación de juntas y fisuras, tenemos un material que se llama mortero TPM100, que permite hacer el relleno de las juntas
y también zócalos sanitarios. El producto es 3 componentes, podemos decir. Es una parte A, una parte B, que son resina y endurecedor epoxi, y una carga inerte, una especie de grava, arena, cuarzo, que me permite hacer cuerpo. Tenemos un caso de una reconstrucción de juntas. Las juntas de dilatación, cuando ya tienen los labios colapsados, están rotos, y pasa un clarquista, genera mucho movimiento que, aparte de ser peligroso porque puede volcar la carga, genera problemas en las columnas al que lo conduce. Entonces deberían ser muy parejas. Lo que se hizo en este caso fue, alrededor de la junta, con un disco cortar parejo, demoler esa parte de los labios, primer FT1015, y luego colocar el mortero de bacheo. Las juntas de dilatación hay que respetarlas, son estructurales, entonces luego se hace un corte y queda el ancho de 1 o 2 discos de corte y se sellan la última parte de arriba con un sellador poliuretánico para que trabaje la junta, ¿no? Eso lo podemos hacer, y la ventaja que tiene es que, al ser epoxi, a las 24 horas ya está transitable, está seco y podría pintarlo. Entonces tiene esa ventaja respecto a algo cementicio. El mismo material tiene suficiente consistencia para permitirme hacer zócalos sanitarios. En plantas alimenticias y en farmacéutica, en frigoríficos, es bastante frecuente que soliciten tener un zócalo sanitario para asegurar la continuidad de la película de pintura, para que todo sea continuo. ¿Cómo? Quirófanos, también hospitales. Y al no tener un ángulo de 90, es una superficie mucho más fácil de limpiar. Entonces, cuando se quiere evitar que haya focos de proliferación de hongos, bacterias, se suele hacer zócalos sanitarios. Es un... ¿Sellador y venda? Sellador, perdón. Y venda. Nosotros, claro, para un piso no va a ser suficientemente resistente. Sí puede funcionar eso en el caso de una cubierta que yo necesite impermeabilizar y que trabaje. Ahí sí podría colocar un sellador, un elastomérico en la unión, de 2 cargas diferentes, 2 techos diferentes, y hacer un puente con venda y membrana líquida para que quede impermeabilizado. Pero en un piso no va a resistir eso, por ejemplo, el paso de un autoelevador. Tenemos 2 tipos de morteros, en este caso no que sean epoxi. Uno es el TPM100 y el otro es el Traficote 100. La diferencia es el mismo A y B, la diferencia está en las bolsas de carga o de inerte. Uno es más gruesa que el otro, entonces me permite hacer bacheos altos, zócalos sanitarios, y el otro es finito, una carga más fina que me permite hacer como si fuese un autonivelante. Entonces, supongamos que quisiera rellenar estas juntas de este piso, porque necesito que sea completamente sin juntas, o sea, un piso sanitario. Podría colocar primer y después armar el mortero, el Traficote 100, y enrasar para rellenar la junta. Al día siguiente podría lijar si necesito emparejar algo y pintarlo con epoxi. Entonces es un esquema bastante rápido. Acá tenemos un caso de bacheo. En muchas situaciones se usan combinados, porque puede ser que tenga piedra expuesta, borde colapsado, un bache bastante alto, entonces puede ser que necesite combinar los 2 materiales. Lo más grueso, TPM100, y el alisado final, la nivelación final para emparejar un poco, con Traficote 100. ¿Cuál es el peso que se puede lograr? Con el TPM100, yo podría hacer desde 5 milímetros hasta 20 centímetros. No habría problemas. Lo que pasa es que voy a consumir mucho material que es epoxi.
Con el Traficote 100 podría ser desde 1 milímetro a 1 centímetro y no me va a generar rayones ni textura demasiado marcada, entonces me permite hacer, como en el caso de estas juntas, rellenos muy finitos. Primer. El primer es un producto muy importante en el caso de los pisos porque tiene varias funciones, entre ellas absorberse un poco, impregnarse y dar buen anclaje al material de terminación. El material de terminación puede ser, por ejemplo, una pintura epoxi sin solvente, pintura poliaspártica o un mortero cementicio. Nosotros trabajamos este primer, que es el FT1015, es relación de mezcla 2:1 en volumen, como los envases son en la misma proporción, vienen envasados, son 2 partes de A por 1 parte de B, y tiene este color medio caramelo. Es sin solvente. Sin solvente, lo que tiene solvente mínimo es un 98% de sólidos por volumen. ¿El jabón como, digamos, como científico, como ingeniero, y qué sorprendente que el agua sea tan poderoso. No es el agua. ¿Cómo? Perdón. Entonces sea el agua. Este no es al agua. No es al agua, es sin solvente. Sin solvente. Claro, no. Generalmente se le dice a esa proporción, ya se le dice sin solvente. Podemos decir que es base solvente, pero con un 2% de solvente. O sea, prácticamente nada. Si vos quisieras diluirlo un poco, por ejemplo, para hacerlo más fluido, podrías hacerlo agregando un poquito de disolvente epoxi, porque el material es epoxi. Entonces ya dejaría de ser un sin solvente, pero es considerado un sin solvente. Acá está lo que mencioné anteriormente, vamos a ver rápido, es el mismo primer, lo mismo que utilizo como primer, lo uso como mortero grueso y mortero fino. Entonces simplifica mucho a la hora de tener los materiales en obra, ¿no? Tengo que un piso que está muy deteriorado, le tengo que dar primer, FT1015. Tengo que hacer bacheo grueso, FT1015 con carga TPM 100. Tengo que hacer bacheo fino, FT1015 con carga Traficote 100. Entonces con una misma base de A y B puedo dar primer y bacheo. Tenemos un video. Están mezclando. Ese piso ya tenía primer, creo que se ve un poco caramelo, ya está seco. Y ahí está aplicando un mortero que puede ser un Traficote 100. Le está pasando un rodillo de púas que va a ayudar a que salga el aire, y también ese movimiento que le da al hacer la rodillada ayuda a que se acomode y planche un poco mejor. Entonces voy a tener una terminación más nivelada. Queda ahí. Ahí lo único que estaban haciendo es una nivelación con mortero. Estaban usando el mortero para hacer un bacheo fino, podemos decir. Si yo tengo, claro, si yo tengo una textura, ¿tendrías un marcador? ¿Me serviría? Saca el aire, digamos, no. Claro. Yo tengo el hormigón y puede ser que esta parte esté en buen estado, que hasta acá contiene un buen estado, y llega a un punto donde tengo piedra expuesta, irregularidades. Si yo coloco, acá tendría que tener una superficie un poco rugosa, ¿no? Pero si yo coloco el primer acá, o el producto de bacheo, o hago el bacheo acá, este aire tarda en salir. Entonces, hasta que salen las burbujas,
va a tardar en moverse, y entonces me puede ocasionar que si yo no hago absolutamente nada, que cuando lo vaya a ver el otro día encuentre como que quedó aglobado, explotado. En cambio, yo moviéndolo con el rodillo de púas, hago que se vaya moviendo, acomodando, que vaya desaireando, y lo que me va a quedar es ya relleno. Claro, porque no contrae. Al no tener solvente, va a ser un material que no se contrae. Lo que yo dejo en húmedo tiene que quedar en seco. El producto entre 14 y 16 horas es el tiempo de secado, a 23-25 grados. Pero ese tiempo ya es suficiente para que yo cuando venga lo pueda pintar arriba con un producto de terminación. Bueno, el primer va a depender un poco del espesor que uno aplique. Generalmente se aplica entre 120 y 150 micrones. Eso, tómase la cuenta. Segundo. Porque de memoria todos los números no. Un rendimiento teórico normal para 150 micrones es de 6,5 metros cuadrados por litro. El kit de esto es de 3 galones, que son 11,4 litros. Son 74 metros cuadrados por kit. Eso sin carga. ¿Sin? Sin carga. No, solo el primer. Solo el primer. Solo el primer cerca. Sí, la bolsita que está... No, solamente el F1015, 74 metros cuadrados por kit teórico, sin considerar merma, para un espesor de 150 micrones. Consideraciones del proceso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento de la superficie. Preparación de superficie. Acá nosotros solemos hacer mención a normas internacionales, en este caso norma NACE, CSP, que da recomendaciones sobre el perfil de superficie de concreto. ¿Qué quiere decir esto? Es qué textura tiene que tener el hormigón de acuerdo al tipo de pintura que voy a colocar. Y eso varía si voy a colocar algún tipo de sellador o de primer, una pintura de película media que vaya de 100 a 250 micrones, como puede ser por ejemplo un Macropoxy 646. Película gruesa, ya pinturas que vayan de 250 a 1250 micrones. Ahí tenemos en materiales de Sherwin, por ejemplo, un Sumaflor autonivelante, un Sumaflor pisos. Productos autonivelantes que vayan de 1250 a 3 micrones a 3000 micrones, que son 3 milímetros. Y carpetas, ya hablamos de morteros poliuretano cemento. De acuerdo al tipo de espesor, al tipo de material y al espesor que yo voy a colocar, voy a necesitar un diferente grado de preparación, un diferente grado de textura. Métodos de preparación, tenemos varios. Tenemos desde un desengrasado, limpieza con agua a baja presión, amordentado o generar rugosidad con ácido, que eso fue lo que hablamos en su momento, es un método que está contemplado en norma, desbastado, arenado, granallado, escarificado. A medida que bajamos, ven que ese número donde dice CSP aumenta. Agua a alta presión, escarificado, limpieza con flama o molido. ¿A qué hace referencia estos grados, estos números de preparación? A la norma. La norma son patrones que incluso vienen físicos, como si fuesen una especie de goma eva, donde tengo diferentes texturas. Y acá vemos los distintos grados de preparación. Cuanto más alto es el número, más rugosa, más irregular es la superficie que voy a obtener. O sea, con la tabla esa podemos elegir una... Correcto. Sería una secuencia de, por ejemplo, un cliente requiere un
piso autonivelante en 2 milímetros, en 2000 micrones, 2 milímetros. ¿A qué grado de preparación vos deberías llegar? Y si nos guiamos por la recomendación, para un autonivelante en 2 milímetros, vos deberías estar entre un SSP4 y SSP6. Por ahí el 6 es un poco grueso, más para 3 milímetros, pero entre un CSP4 y CSP5. Cuando vamos a el grado CSP4 y CSP5, vemos la textura y sería la pregunta ahora es cómo yo llego a ese grado de preparación. Y podemos hacer uso desde un desbastado casi, un arenado, un granallado y el escarificado casi que queda como excedido. Entonces estaría entre un arenado, granallado y desbastado. Tendrías que conseguir el método de preparación adecuado para llegar a esa textura en el piso y de esa forma asegurar una correcta adherencia al revestimiento. Esa sería toda la secuencia. Generalmente, ¿qué es lo que uno a veces encuentra en las industrias? Que los pisos son de hormigón, endurecidos, alisados o llaneados, brillantes, completamente sellados. Y sobre eso se suele hacer un tipo de pintura que puede ser desde una demarcación con acrílica hasta epoxis cuando ya requieren un material que tenga mayor durabilidad. Y muchas veces no se hace relación o no se busca una textura adecuada para ese revestimiento y genera una falla de adherencia. Entonces lo vemos como un descascaramiento. No vamos a ver que la pintura se gastó, se lijó, sino que empezamos a ver que hay como capas que se fueron cortando de forma irregular. Pero bueno, por eso es tan importante guiarse con este tipo de recomendaciones. En muchos de los materiales de Sherwin, en las fichas técnicas van a encontrar este tipo de recomendaciones, o si en algún momento, trabajando en conjunto con Guillermo, con los muchachos, armamos una recomendación, van a encontrar que vamos a incluir este tipo de recomendación. Claro, que va de la mano de la norma. La norma es una recomendación de acuerdo a la experiencia, ¿no? Después, siempre hay que hacer referencia a lo que recomienda el fabricante. Entonces, si el fabricante dice, mira, para este tipo de producto es muy probable, incluso nosotros solemos trabajar así, mirá, requerís llegar a un grado CSP 5-6. ¿Cómo? Un poco queda a elección tuya. Va a depender del tipo de equipos que utilices o de lo que estés acostumbrado a hacer o incluso lo que puedas usar en ese lugar. Imagínense que esto sea un recinto completamente vacío, vos podrías hasta arenar. Ahora, si tenés máquinas o gente trabajando cerca, posiblemente tengas que hacer un pulido. Y si aparte no te dejan levantar el polvo, un pulido con aspirado o pulido en húmedo. Pero con cualquiera de esos mecanismos vos deberías llegar al grado CSP5, CSP4 para asegurar la adherencia al revestimiento. Estamos hablando acá de un ejemplo. Entonces, en sistemas de preparación, si vamos a esa banda, esa banda de grado de textura, yo lo podría lograr con un desbastado, un pulido mecánico, con un escarificado, voy a estar más del lado del 5-6, CSP5, CSP6, y con un granallado. Todos esos sistemas te permitirían llegar en ese rango de productos. Otra característica más o algo que se relacione como para ir y volver, ¿no? Siempre vamos a ir y volver. Si yo tuviese que dar una pintura epoxi de altos sólidos, un Macro Epoxy 646, que final van a ser 250 micrones, y voy a estar entre estos dos. Ya si me voy a este grado de preparación, voy a consumir cualquier cantidad de pintura y nunca me va a quedar bien. Tenemos acá algunos ejemplos de, quizás si alguien no vio alguna vez una máquina, el granallado, generalmente lo relacionamos con preparación sobre acero de carbono, ¿no?
en metalúrgicas, pero también existen en los equipos portátiles con un circuito cerrado de recuperación de la granalla que prácticamente no hacen nada de polvo. Tengo un equipo de granallado, pero no así que está sobre la granalla. Sí. Y lo usás para hacer preparación de No, superficie. hacemos trabajo mucho trabajo metálico, los tanques, cosas que para la granalla metálica no. No tiene. Por el mismo. La diferencia está con el arenado, que por el mismo peso, por la densidad del metal, genera un golpe mucho mayor y los perfiles que se obtienen son mayores que con la arena. Y aparte no hace esa polución que uno hace con la arena. Acá tenemos un desbastado, un pulido mecánico, quizás es lo más habitual, ¿no? Porque es la máquina que uno puede transportar más fácil, también se alquilan. Si uno esto, acá tenemos un equipo de aspiración, entonces no levanto prácticamente nada de polvo. Y en algunos casos trabajan en húmedo, si yo tiro un poco de agua, hago una especie de pasta, que después la puedo ir sacando con un secador. Voy a tener que hidrolavar y voy a meter agua al proceso con la demora de esperar que se evapore, pero tampoco levantaría polvo. Acá tenemos un escarificado, ¿no? Que con esas muelas va golpeando el piso y va haciendo esa textura. Es un método bastante común de preparación cuando tengo que dar un mortero poliuretano cementicio. Estamos hablando de materiales que ya van 3 milímetros hasta 9 milímetros de espesor. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, pregunta sobre...? Sí, yo quería hacer una consulta. Sí. Después que hacen un piso alisado, ¿qué tiempo tengo que esperar? Porque hacer la prueba esa con el fil, Sí. para ver cuánto tiempo tarda en limpiar la humedad. Claro. Por regla general, el tiempo de fraguado de un hormigón para colocarle un revestimiento es de 28 días. Es de 28 días y... Lo mismo se usa también para el sistema de la cultura. Sí. Y no podrías tampoco escapar de hacer algún tipo de tratamiento mecánico, porque la dureza superficial no es igual a la dureza que tiene en el resto de las capas. Entonces, dependiendo también el esquema que tengas que aplicar, requerís eliminar esa capa superficial que es más débil que la resistencia del hormigón a la que está pensado, ¿no? No sé si se entiende. No tendría que fratachar en realidad. No, vos podés alisar, podés fratachar, pero igualmente esa capa la tenés que eliminar. Por un tema de secado, de nivelación de los productos durante el secado, esa capa es más débil que lo de abajo. Hay una consulta. Sí. Había consulta. El peso que puede aguantar un mortero y si es para uso exterior. Mortero, no sé si estamos hablando de los morteros epoxi o poliuretano. Epoxi. Sí, ese tipo de peso lo toleran, pero igualmente hay materiales que son todavía más resistentes, lo vamos a ver, que tienen más resistencia a la compresión. Ahí lo que se busca es resistencia a compresión y se obtienen valores cercanos a como si fuese un hormigón, un H35. Así que hay materiales que tienen mucha mejor resistencia al peso o a la compresión que el epoxi que vimos. Los vamos a mencionar. Quisiera para uso exterior también. Sí, se puede usar para uso exterior. Lo que pasa es que estéticamente va a quedar como una reparación, como un bacheo. Uno podría arriba pintarlo para que quede más lindo. Pero sí, se puede utilizar en el exterior. Bueno, ahora vamos a mencionar un poco
ya esquemas de pintura, ¿no? Hicimos todo el trabajo duro y medio técnico de a qué prestamos atención a un piso cuando llegamos, ver qué tipo de servicio tiene que resistir, ver cómo solucionó algunas fallas o problemas comunes. Análisis de humedad, tenemos grasa, tenemos aceite, tenemos bacheo, tenemos fisura, junta de dilatación. Los posibles materiales para solucionar eso. Y ahora vamos a hablar de lo que serían las pinturas o el esquema ya de terminación. Uno de los usos más habituales de los pisos en grandes superficies son depósitos, o pueden ser pisos de zonas productivas, y uno de los materiales que mejores se adecúan para eso es el epoxi de altos sólidos. En nuestro caso se llama Macropoxy 646, es un producto satinado, de acabado mate satinado, con una leve textura, no es antideslizante, pero tampoco es resbaloso. Tiene una puesta en servicio al tránsito peatonal de 24 a 48 horas y tránsito vehicular o curado completo 5 a 7 días. Habitualmente este material se utiliza combinado con un primer, ya lo vimos, el FT1015, por un tema de que sella mejor la superficie y da buena adherencia un material sobre otro. Pero el producto es autoimprimante, podría usarlo solo. Este es el primer que habíamos mencionado, como uno de los productos que vamos a ver común a varios materiales de piso. Y este es el Macropoxy 646, que como características se usa en industria metalúrgica, estación de servicio, talleres automotrices, playas de estacionamiento, lugares donde se requiera protección, facilidad de aplicación, buena resistencia a hidrocarburos y una terminación semimate. Tenemos bases para hacer colores, así que prácticamente no hay límite con los colores que se pueden fabricar. Este sí es un material base solvente, entonces tenemos que estar atentos en lugares donde lo vayamos a ofrecer, que sí, el olor y también la contaminación de los solventes, ¿no? Que sea un lugar donde no sea un problema trabajar con materiales base solvente. Acá tenemos un ejemplo de un trabajo que se hizo. Tiene un primer y se fue haciendo colores con Macropoxy 646. Esto es un concesionario de autos. No, es satinado. Satinado. Ahí estaba capaz que bastante hace poquito aplicado. Igualmente no se ve un brillo elevado, ¿viste? Está ahí semi brillo. Depósitos, concesionarios, talleres mecánicos, zonas de tránsito medio general que no tengan una exagerada resistencia, una exagerada uso de desgaste mecánico. Este producto anda muy bien y como tiene muy buena resistencia química, también ayuda en la mayoría de los casos. Es bastante amigable para el aplicador porque es relación de mezcla partes iguales de A y B. Se puede aplicar con soplete inglés, con rodillo, pincel, terminado en un día. Ailes. Sí, con Ailes. Que no lleva Ailes, ¿viste? Sí, acá todo lo que necesites saber de equipo lo tenemos a Sergio que nos va a asesorar con todo, pero sí es... No, esto es sin aire, a presión, con bomba, no requiere una bomba tan grande, 31 para arriba, ya lo tirás sin problema, lo podés diluir, pero te permite dar esos 200 micrones si vos quisieras en una sola pasada. Entonces tenés primer y a las 3-4 horas estás dando la terminación. Es un producto 2 componentes epoxi que resiste muy bien el tránsito. Acá tenés la limitación de que todos los epoxi de todo el mercado no tienen buena resistencia a los rayos UV.
cuando le da los rayos UV, se atizan, se calean, se ponen opacos. Es como si se fuesen envejeciendo rápido. Entonces van desprendiendo micrones, pero poquito, con el paso del tiempo. Y por darte un ejemplo muy, muy visual, si vos pintás de color negro o un color muy intenso, un azul, un rojo, a los 2-3 meses que le dio el sol, parece bien cuando el pizarrón negro vos borrás y te queda la tiza. Bueno, parece muy envejecido por más que sea un material que está aplicado hace poco, porque no tiene resistencia a los rayos UV. Si no interesa ese tema estético, vos podrías dejarlo, pero estéticamente pierde contra otros productos que sí resisten al UV. No, o sea, vos podrías dar más espesor para tener más durabilidad del tiempo, claro, pero lo terminás con un poliuretano, que el poliuretano va a tener mejor resistencia a los rayos UV, aprovechás la adherencia y la resistencia y la impermeabilización del epoxi y como terminación el poliuretano para los rayos UV. Sí. Es un esquema bicapa que es muy usado en industria. ¿La tracción? ¿Perdón? ¿Tracción? Mira, tracción, acá es muy probable que si haces un ensayo de adherencia por tracción, si el esquema está bien aplicado, tengas una rotura por un tema de resistencia al hormigón. Si vos pintás con un material de este tipo en acero al carbono y está arenado, granallado, tenés valores que te pueden dar 6 megapascales. Y la resistencia de un hormigón quizás está en 2,5, 3. Entonces es bastante probable que tengas una falla más bien del hormigón que de adherencia del piso. Si la superficie está bien tratada, ¿no? Ahora, si la superficie estaba lisa, ni la hagas al ensayo de adherencia por tracción, porque solo con el tiempo la pintura se va a empezar a descascarar. Este material es una tecnología que no tienen muchas empresas, se llama pintura poliaspártica. Pintura poliaspártica podemos, como para categorizarla, ubicarla en un intermedio entre poliurea y poliuretano. Es una pintura que es apta interior y exterior, resiste rayos UV, es brillante, se aplica en 2 capas, una de primer y una de pintura poliaspártica, se llama paste coat. Es un sistema de ultra rápida habilitación. Se puede caminar a las 4 horas de colocado. Muy buena resistencia mecánica, brillo, durabilidad a través del tiempo, buena resistencia a productos químicos. Se aplica en 250-350 micrones. Es sin solventes también. Y al no contener solventes es ideal para ambientes cerrados o donde no se quiera generar mucho olor. Este producto es ideal para hacer mantenimiento en plantas, porque generalmente los trabajos en las plantas se hacen los fines de semana. En algún caso se programa una parada de planta, hay más tiempo, pero la gran mayoría de los trabajos de mantenimiento no programado quizás se suelen hacer en un fin de semana. El producto, la secuencia sería la siguiente forma. Supongamos, hoy a la tarde aplico el primer, el FT1015. Mañana, más o menos 12, 14 horas de aplicado el primer, puedo aplicar la pintura poliaspártica en una sola capa. A la hora y media le puede caer agua que no le pasa nada, no tiene ningún problema. Y eso a las 4 o 6 horas se libera el tránsito liviano, 8 horas tránsito pesado. Quiere decir que al día siguiente habilito el recinto para que lo usen de forma completa. O sea, pueden derramar agua, productos químicos. Pueden entrar con zorras, con autoelevadores, con camiones, que el producto ya está suficientemente seco para resistir eso. Tiene mejor resistencia química que muchos epoxi. Entonces, acercarse un día para el otro, si hay asistencia que claro, necesitable. Por un lado agarra ese curado más rápido, pero porque químicamente es
tiene en su composición materiales que le dan mayor resistencia química. Entonces, resiste un amplio rango de productos y incluso ácidos y soda cáusticas, en salpicaduras en productos que no tolera, por ejemplo, un epoxi. Y aparte de que es apto exterior, ¿no? Resiste rayos UV. En situaciones donde incluso se quisiera acelerar más el trabajo, supongamos una planta que nos liberan para que entremos a trabajar el viernes. Siempre el comentario que nos hacen es: yo el viernes a la tarde te entrego el recinto limpio, seco, en condiciones para que entres a trabajar. A veces no te lo entregan el viernes y generalmente está mojado, sucio, contaminado. Sobre eso uno tiene que hacer la descontaminación, la limpieza, generar mordiente. Al otro día de la mañana, cuando ya esté seco el piso, colocar el primer, y yo podría esperar hasta última hora, la tarde, para colocar, o al otro día de la mañana, el domingo de la mañana, colocar el paste coat. Y ya al día siguiente, el lunes, lo habilito de forma completa. En el caso de un epoxi convencional, pues el caso del Macroepoxy 646, yo tendría que dar una mano de primer. Al día siguiente, supongamos que aplicamos a rodillo el epoxi, una mano de Macroepoxy 646, dejarlo secar un día más, segunda mano de Macroepoxy 646, dejarlo secar 24 o 48 horas para tránsito liviano y 5 o 7 días para poder liberarlo completo. O sea, pasamos de un trabajo de 9 o 11 días a uno de 2-3 días. Y aparte que estamos hablando de un material que es sin solvente. También tenemos bases para hacer colores. Se pueden hacer en la misma carta RAL o en un amplio rango de colores a pedido, institucionales. Y es ideal para industrias alimenticias, plantas industriales, playas de estacionamiento, hangares, petroquímicas y cualquier lugar que se requiera una rápida habilitación. Todo ese tipo de trabajos donde sabemos que con un epoxi sería lo ideal, pero no nos da el tiempo hasta que hagan una parada de planta de 15 días, con este material podemos solucionarlo. 250 a 350 micrones. Se recomienda no excederse en el espesor y menos. Vos podrías aplicarlo como una pintura fino, pero te va a copiar mucha textura del rodillo. Sí. O sea, por la misma presión del rodillo te va a generar una textura. Ya en 250 micrones es autonivelante. Plancha. Tiene certificados SENASA para uso en establecimientos alimenticios, y que también le da ese plus, ¿no? No solamente están proponiendo una solución rápida, sino que aparte una solución que es apta para establecimientos alimenticios. Tenemos un caso de un taller mecánico, taller de autos, aplicado para que vean cómo queda el material. La única observación o cuidado o precaución que tenemos que tener con el producto es que es muy rápido una vez que se mezclan los dos componentes, ¿no? No da demasiado tiempo. El kit ven dos partes de A y esta parte de adelante es la parte B. Generalmente cuando se hace un trabajo grande se preparan todos los kits, se abre con un abrelatas la tapa del catalizador y ya se deja todo la secuencia para mezclar 2A, 1DB, incorporar rápidamente y tengo 10-15 minutos para colocar ese material. Si veo que no voy a tener el tiempo para aplicarlo, preparo de a medio kit midiendo una lata de A con media de B y voy a tener 10-15 minutos para aplicar el producto. Ya una consulta, limpia la máquina. Solvente. También, Perdón. También. No se aplica soplete. Lo aplico a rodillo o lo aplico con llana. No, soplete no. Lo aplico a rodillo o con una llana que puede ser una llana regulada finito o una llana lisa. Muchos aplicadores lo que hacen es extenderlo rápido y atrás con un rodillo terminar de emparejarlo. O sea, de esa forma va quedando un espesor parejo.
El otro sí se puede aplicar a El otro, sí, el Macroepoxy 646, es una epoxi de un secado convencional, una vida útil de 4 horas. Vida útil de la mezcla, 4 horas contra 15 minutos. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, sí. Siguiendo con alternativas de esquemas para pisos, tenemos el Sumaflor Pisos. Sumaflor Pisos sería un epoxi, o sea, tendría las propiedades de es un epoxi, tendría los tiempos de trabajo de un epoxi, más parecido a eso, pero este es sin solvente. Entonces, y autonivelante, me permite aplicarlo en esos establecimientos alimenticios donde necesito tener una buena nivelación, una buena terminación, una superficie brillante, fácilmente descontaminable, en un esquema que en 500 micrones ya tengo esos resultados. La secuencia es primer y el Sumaflor, que puede ser en 1-2 manos, con un espesor final de, si es una mano en 300 micrones, si son 2 manos 500-600 micrones. También disponemos de bases para fabricar colores, entonces podemos hacer colores de este tipo de producto. Acá tenemos un ejemplo de una cancha deportiva que se hizo con este tipo de producto. Querían que sea brillante, que sea epoxi y hacerlo en colores. Se optó por este material. ¿Los colores con ganadores puede ser? No. ¿No? Se hacen con pastas. Claro, se hacen con pastas que son compatibles con materiales de industria. En el caso del Sumaflor, la misma pasta o tinta que se usa para eso es la misma del Macroepoxy y del Paste. Son productos que vienen con una resina que lo hace compatible. Usar otro entonador puede ser que quizás un poquito no haga nada, pero si yo me excedo voy a tener algún defecto de color. En este video vamos a ver una aplicación del producto en una bodega. Como es autonivelante, es insolvente, puedo usarlo en establecimientos alimenticios, de planta de alimentos, bebidas. Y vamos a ver que van a pasar un rodillo de púa. El rodillo de púa es fundamental para este tipo de materiales. Cuando ya hablamos de 500 micrones, 1 milímetro, ayuda a que con el movimiento el material nivele mejor y que se rompan las burbujas de aire y quede sin ningún tipo de cráter o pinholes o como si fuesen perforaciones en la película. Si bien el producto está húmedo, queda con un grado de brillo similar una vez seco. Y acá podemos ver que están pisándolo justamente porque tienen zapatos con clavos que le permiten ir trabajando sobre la pintura húmeda. Como todavía está fresca y el material es autonivelante, se vuelve a cerrar y no queda ningún tipo de marcas. El Sumaflor lo puedo usar como pintura en 300 micrones a 500 micrones sin ningún tipo de problema, pero me permite el agregado de un tercer componente. Se llama Mix 50, Sumaflor Mix 50. Es una carga, es un inerte que me va a ayudar a poder aplicar mayores espesores que van de 1000 a 3000 micrones, o sea, 1 a 3 milímetros. La nivelación que voy a tener ya es mucho mayor, ¿no? Va a ser más parecido a, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un porcelanato, porque va a tener una nivelación mucho mayor porque estoy aplicando más cantidad de material. Y la carga, a su vez, me permite abaratar costos, porque estoy colocando, de alguna forma, un relleno, un material como si fuese una piedra, en un hormigón, un concreto, que me va a ayudar a bajarle el costo al material.
Tenemos acá el caso de esto con la experiencia, es la recomendación que hacemos. Podemos regular la cantidad que uno incorpora de la bolsa en el kit de Sumaflor. Si tuviese que aplicar 500 a 1000 micrones, puede usar media bolsa. De 1 milímetro a 3 milímetros, 3/4 de bolsa, y de 3 milímetros a 6 milímetros, una bolsa entera. ¿Qué va a definir el espesor que voy a aplicar y el grado de nivelación que yo esté buscando, y también del piso de donde parto? Supongamos que hacemos un poco de relleno de estas juntas y todavía me queda una leve ondulación en la unión de cada cerámica. Si yo quisiera asegurar que eso quede completamente cubierto, y en vez de ir con 500 micrones, y es más probable que vaya a 1,5 milímetros, 2 milímetros, y de esa forma me aseguro que quede todo liso. Tengo resistencia para la autonivelación. Milímetros 1, 2. El material nivela. Sí. No va a ser para superficies inclinadas. Porque. Sí. Nada, porque el producto es superficies planas. Si vos tenés una inclinación, como el producto no es muy rápido, tiene un tiempo, vas a tener un deslizamiento lento. Si la pendiente es pequeña, pero lo vas a tener al fin, y vas a tener más material de un lado que del otro, y se va a notar visualmente. Y cuando vayan agarrando consistencia, cuando ya empiece a secar, es probable que tengas como olas de material que te van quedando, que fueron escurriendo. O sea, no se recomienda para superficies inclinadas. Está buena la consulta. Lo que sí se hace es darlo fino, más parecido a pintura. Entonces no vas a tener una superficie autonivelante, pero tampoco vas a tener todo el material debajo. Entonces lo das en varias capas. Si vos das 2 milímetros de material, lo vas a ir a buscar abajo. Si vos das manos a rodillo de 200 micrones, te va a generar espesor. Exactamente, no es la misma terminación. Acá tenemos algunos ejemplos de aplicación del sistema en un salón de fiesta, en 1,5 milímetros, y en un área de producción también en 1,5 milímetros. Los materiales con los que vamos a continuar ahora ya no son pinturas. De tiempo, pero sí me gustaría hacer un comentario respecto al Magropox y al Paste Coat. Estos productos me permiten también hacer sistemas o pisos antideslizantes. Si bien estábamos hablando de que sean superficies estéticas y fácilmente descontaminables, que sean lisas, puede ocurrir que en algunos casos tenga superficies inclinadas o rampas o zonas húmedas por el proceso de elaboración, que yo requiera que no sea tan liso, no sea brillante. El Paste Coat y el Macropoxy permite que yo, por ejemplo, aplique el FT1015, lo deje secar 15 a 20 minutos, y arriba le tire una carga inerte, un cuarzo. Nosotros tenemos un producto llamado Dry Silica, que tiene una granulometría que va justo para eso, y se hace el sembrado, se tira carga arriba. Al día siguiente saco lo que no se adhirió, recojo ese exceso de material, me va a quedar una superficie toda texturada, y sobre eso doy una capa de pintura fina, a rodillo, ¿no? Lógicamente tiene que ser fina para que se peguen todas las cargas y me copie la textura. Entonces, de esa manera dejo una superficie antideslizante, como si fuese una lija suave, que hace que la zona, si es húmeda, sea más segura. Entonces tengo posibilidad de hacer un piso de rápida liberación, y aparte, donde requiera, hacerlo antideslizante.
Bien, ahora vamos a ver una línea de productos, una familia de productos que son morteros poliuretánicos cementicios. Los morteros poliuretánicos cementicios son materiales que tienen muchísima resistencia a la compresión, son el tipo de productos que mencionábamos antes cuando necesitamos una buena resistencia al peso o al impacto. Son de rápida habilitación, son sistemas monolíticos, sin uniones, prácticamente sin juntas, lo único que tengo que hacer es respetar las juntas del piso, y permiten arriba ser pintados. En este caso, tenemos a la familia de productos que son los Fastop Multi, SL 45 y 23. 45 es un nombre pensado un poco para ayuda a memoria, recomendado para aplicar de 4 a 5 milímetros, y el SL23 de 2 a 3 milímetros. Tenemos la superficie de hormigón, que ya tiene el trabajo mecánico, que puede ser un desbaste, un pulido mecánico, un escarificado. Se colocó el primer y ahora se va a colocar el mortero. Este producto es ideal y el uso principal es para recuperación de pisos. Cuando yo tengo una superficie que ya está bastante desgastada, necesito tener mucha resistencia al desgaste, mucha resistencia al impacto, van a pasar autoelevadores con mucho peso, requiero y necesito nivelar, requiero dar este tipo de productos. Son de rápida habilitación, entonces a las 8 horas ya resisten el peso. ¿Cuál sería la opción a esto? En muchos casos es demoler el hormigón y hacer un hormigón nuevo, con todo el tiempo y el tema económico que conlleva eso también, ¿no? Por eso son una opción para recuperación de pisos. Acá vamos a ver una aplicación solamente para que vean, para quien quizás nunca vio este tipo de productos, la secuencia, cómo se trabaja con llana. Se trabaja con una llana dentada. El producto es rápido, entonces generalmente el equipo de trabajo ya está bastante organizado con los kits. Quien prepara el material, le dan el mismo tiempo de mezclado con un agitador mecánico. Alguien acerca el tacho hasta la zona donde están haciendo la colocación. La persona va colocando con llana, va desparramando el material, y detrás alguien con un rodillo de púa va pasando para desairear y acomodar el material. Vean los dientes de la llana cómo van dejando la marca. Ya el material de por sí solo se va acomodando, va nivelando. Y ahí va pasando inmediatamente atrás un rodillo desaireador, un rodillo de púas, que ayuda a que la superficie nivele y obviamente a que desairee rápidamente. Como es un producto rápido, eso se hace inmediatamente. Tenemos algunos ejemplos de trabajo que se han hecho con este tipo de materiales. Hay versiones que incluso permiten hacer zócalos sanitarios. Usos: industria alimenticia. Acá tenemos un caso del Fastop Multi aplicado el SL45 en 5 milímetros, color gris. Es una planta elaboradora de caramelos. Fueron unos 250 metros cuadrados acá en la provincia de Buenos Aires. Una característica que tiene esta línea de Fastop, el Multi, es que podemos considerarlo como si fuesen 4 componentes. Tenemos una parte A y parte B que son líquidas, la parte C que es la bolsa, que es una carga que tiene cemento,
producto que reacciona, no es inerte, sino que es un componente real, un tercer componente, y la posibilidad de tener el color aparte, el color separado. Entonces tenemos, a veces vienen en lata, en sachet, de estos colores, para uno poder incorporarlo y hacer el color gris o rojo. Entonces puede tener parte A, B y C sin color y elegir si usar rojo o gris de acuerdo a cada situación. O también no usar color. Si uno no usa el componente de color, queda una terminación símil arena. Queda bueno, muchos clientes no necesitan que sea gris o piensan luego pintarlo y lo dejan sin el componente de color. Esta es otra línea de morteros poliuretánicos. Es el Fastop S. También es de rápida habilitación. También es autonivelante, de alta impermeabilidad. La diferencia principal que tiene es que tiene un poco más de textura en la terminación. Uno lo ve a simple vista y dice esto es antideslizante. Pero es un grado de antideslizante que igualmente permite que sea sanitario. O sea, es fácilmente descontaminable, se puede lavar y tiene muy buena resistencia al impacto. Permite aplicar incluso hasta espesores de 8 y 9 milímetros el material. Ahora vamos a ver un video. Esto es una demostración que se hizo en Chile de una aplicación al exterior del Fastop S, simplemente para ver la resistencia que tiene al impacto. Bueno, vemos que resiste el golpe de la masa. Tenemos una masa mucho más grande, ¿no? Ya el hormigón posiblemente se hubiese empezado a lastimar. Y ahora con una pala mecánica, como si no hubiese sido suficiente. El producto no se fisura, no se levanta, no se parte, no se quiebra ante el impacto. Obviamente, y retrocediendo, como siempre vamos y venimos, tiene su recomendación de preparación de superficie. Vamos a estar en un grado CSP 5, 6, de acuerdo al espesor que vamos a colocar de material de Fastop. El espesor del Fastop, el espesor del mortero poliuretánico va a estar en relación al peso que tenga que resistir. Si yo tuviese que hacer una zona que simplemente es tránsito de personas, podemos ir con un SL23 en 3 milímetros. Ahora, si va a ingresar un camión, una zona de carga-descarga, o va a entrar un autoelevador con pallets de harina, por mencionar algo, vamos a ir a esquemas 6, 7, 8 milímetros de espesor. Hablamos de que es pintable. Entonces acá ya tengo una combinación de materiales. Voy a tener primer FT1015 y después Fastop S para la recuperación del piso y terminación con Paste Coat, porque el cliente posiblemente quiera que el piso sea brillante, ¿no? Brillante y con un material que tenga aprobación SENASA y de rápida habilitación. Entonces combino diferentes materiales en un mismo esquema. Aquí tenemos el caso, también misma situación, pero con un Paste Coat en rojo, seguramente porque también habrá sido un caso que se quiera en brillante. Si no, muchas veces el Fastop S se usa en rojo y se deja como terminación, sin ningún tipo de material de top. Hasta aquí, ¿alguna duda con los esquemas que vimos? Repasando un poquito y haciendo un redondeo, podemos decir que tenemos epoxis de altos sólidos, epoxis autonivelante sin solvente con aprobación SENASA, y brillante tenemos la pintura poliaspártica, ese material que nos permite hacer trabajos con ultra rápida habilitación, morteros poliuretánicos cementicios. Existen también otras
otros productos, pero mucho más específicos, puntuales. Pero en pisos creo que esto es lo que mayor presencia y mayor uso tenemos en la industria por todo este rango de facilidades o de soluciones que nos aportan. Y acá, bueno, ya entrando un poco en el terreno de ustedes, vamos a decir, aplicación, llegamos al último paso, a la última secuencia de todo eso que vimos al principio, y es lógicamente contar con los materiales adecuados, ¿no? Tenemos rodillos que son para epoxi, llanas dentadas, rodillos de púas, que es el rodillo desaireador, zapatos de clavo, cinta enmascarar, trapo limpios sin fibras, agitador mecánico, el diluyente para limpieza, el diluyente para las pinturas y el detergente para limpieza de la superficie. Todo esto es parte también de una instalación exitosa, ¿no? Contar con las herramientas adecuadas y en condiciones que nos permitan tener un buen resultado. Como un tip que posiblemente lo conozcan, pero recomendamos cuando aplican un epoxi preparar el rodillo encintándolo con cinta de papel y retirándola para sacar lo que está más suelto. De esa forma, esa atracción o ese tironeo que a veces produce el epoxi por ser un material pesado no hace que se me desprenda tanta pelusa de entrada, y quizás hasta iniciar la aplicación en una zona que quede media tapada, medio oculta, bajo una máquina, una silla, donde va a alargar la mayor cantidad de pelusa para que después quede el resto mejor. Si me quedan muchas pelusas, se me va a evidenciar como puntos en la superficie. Entonces, un producto que por ahí es autonivelante, sin solvente, en el espesor adecuado, con una preparación previa impecable, uso un rodillo que me va a generar un defecto. Sí, claro. Y voy a encontrarme con esa terminación que incluso quizás si lo hiciera con llana me quedaría hasta mejor. Acá está un videito de ese proceso, de ese tip que... Sí, se ve mucho ese videito para el aplicador. Generó un poco de presión. Después cuando haces ese aplicado se lo podés también hacer eso. No para así tan exigente. Lavarlo bien. Poner un poco de humedad para que Sí. salga luces. Sí. Bueno, algo a tener en cuenta y también muy importante, sobre todo en esta época del año, es los tiempos de secado. El tiempo de secado, tiempo de curado, no es negociable y depende del material. Cada producto tiene su ventana de repintado, sus tiempos mínimos y máximos para colocarle una capa arriba, y tiempo de secado para liberarlo al tránsito liviano y al tránsito pesado o el curado completo. Y ese tiempo va a depender de la temperatura. Si me dicen, por ejemplo, que tienen un lugar que lo van a habilitar el lunes y la aplicación tiene que ser durante el fin de semana, sabemos que si lo hacen con epoxi van a requerir 5 o 7 días de curado completo. Entonces, por más que le pregunten a Sergio, Guillermo y a Ricardo, ¿puedo pintarlo con epoxi? Sí, como poder se podría, pero hay que tener en cuenta ese tiempo de secado para evitar que se dañe la pintura antes de tiempo, ¿no? Porque generalmente se vuelcan líquidos, se transita con más peso de lo que nos habían anticipado, y para evitar reclamos es conveniente tener en cuenta los tiempos de secado. Voy a hacer una consulta. ¿Es con humedad? La humedad influye también, sí. El secado de los productos se da por reacción entre los dos componentes, pero también por evaporación de los solventes. Si el ambiente está muy saturado con humedad, se dificulta esa evaporación de solvente, entonces va a tardar más en salirse, la pintura va a tardar más en secar. La recomendación, medio regla general, es no aplicar
por humedad, con humedad mayor al 85%. Entonces, si estamos debajo del 85%, estaríamos en condiciones. Sí, todo, he visto aplicaciones, días de lluvia, todos sabemos después, ¿no? Cuando estamos en la diaria, a veces uno se lanza porque necesita avanzar, pero existe esa recomendación de que la humedad esté por debajo del 85% para evitar problemas. La temperatura va a depender de cada material, pero lo ideal es que estemos por arriba de los 10 grados para tener un secado dentro de los... Sí, la temperatura del piso también y que no esté muy frío, porque ver que no condense humedad, ver punto de rocío. Sí, tengo que analizar toda la secuencia en la aplicación. Punto de rocío, temperatura del sustrato, temperatura ambiente. Todo eso es importante y varía de acuerdo a cada material. Hay productos como los epoxi que podemos ver velocidad de curado. Día de verano, yo puedo repintar a las 6 horas y puedo decir que tengo un curado, perdón, o sea, el tiempo de repintado, está la ventana de repintado, tiempo mínimo y máximo. A 32 grados yo tengo que esperar por lo menos 6 horas y como máximo 12. Pasadas las 12 horas tengo que activar la superficie, tengo que lijar. Pero si vamos a 16 grados, mínimo 24 horas y máximo 48. Se prolonga mucho, entonces va a depender de cada producto. En el caso, por ejemplo, de un mortero poliuretánico, la diferencia la voy a tener en que quizás en vez de liberarlo a las 8 horas, lo libero a las 10. No me cambia sustancialmente, pero acá paso de horas a días. Cambia mucho. A regla general, cuanto más baja la temperatura, va a ser mayor el tiempo de secado. Y retomando la situación, ¿no?, de planificar el tiempo suficiente para la puesta en servicio. Dijimos que el tiempo de curado no es negociable y consideremos acá un esquema de aplicación de un epoxi poliamida, un epoxi alto sólidos, un autonivelante epoxi. Voy a tener preparación de superficie entre descontaminación, secado, pulido mecánico, por mencionar una opción. 1 o 2 días de aplicación, dependiendo si es un primer, es un producto que va en 2 manos, tengo que dar unas 3 capas. Y el tiempo de curado 7 días. Tengo que contemplar todo eso como el tiempo necesario para realizar el trabajo. Entonces, un dato para el caso de que uno tenga que aplicar algo con llana. Si es posible que sea tipo serrucho, notamos que ayuda a que nivele mejor el material porque no queda una separación tan grande. Y del alto de la llana, por el espacio que ocupa, la parte que tiene el diente, cuando nivele voy a tener la mitad de altura. Si a eso aparte consideramos la inclinación que puedo llegar a tener por un tema de esfuerzo que hago, lo tengo que contemplar que el espesor va a ser más bajo. Entonces son todas consideraciones que hay que tener a la hora de contar de vuelta con las herramientas necesarias y el espesor que tengo que llegar de material. Acá vemos una llana de, por ejemplo, 1 milímetro colocada perpendicularmente me va a dejar medio milímetro, sería 500 micrones de espesor de película seca. Si yo eso aparte lo inclino un poquito, voy a estar más cerca de 0,4 milímetros o 400 micrones. El rodillo de púa, esto está bueno porque viene a aclarar quizá alguna consulta que ya hablamos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo tengo la superficie de hormigón, una cavidad, un poro, una pequeña parte que contiene aire. Cuando entra la pintura y desplaza el aire, se forma la burbuja, pero que queda atrapada en la película de pintura, en el alto de espesor de película de pintura. El rodillo de púas lo que hace es empujar sobre esa superficie, rompe la burbuja
y como el producto está fresco, nivela, se cierra. Por eso es que puede realizar la aplicación de estos sistemas con zapatos de púas. Bueno, hasta aquí la presentación. Creo que estamos justito con el horario, pero igualmente si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta. El cuadro del esquema. Ese está. No, cuadro del esquema, ¿a qué te refieres con de la? Le voy a compartir a Catalina la presentación, así la contactan y el que quiera contar con el material. Bien, sí, se las voy a compartir para que el que quiera se las... Sí, son normas. La realidad es que sí, son normas, están para... Claro.